Dios es el único poder en el universo. No hay otro. Y esa verdad, correctamente comprendida, explica toda diferencia aparente en la vida de los hombres, incluyendo aquello que el mundo llama éxito o fracaso financiero. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. No es una metáfora. No es poesía. Es una ley. Ahora bien, detente un instante y considera esto con la seriedad que merece. Dos hombres caminan por la misma calle. Han recibido educación semejante. Poseen talentos comparables. Incluso, si se les preguntara, ambos afirmarían creer en Dios. Sin embargo, uno prospera con naturalidad, mientras el otro lucha constantemente, como si cada moneda tuviera que ser arrancada de la tierra con dolor. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es la suerte? No. ¿Es el esfuerzo? Tampoco. ¿Es la voluntad de Dios favorecer a uno y limitar al otro? Esa idea es un error fundamental y uno de los más peligrosos que el ser humano puede albergar. La causa es más profunda, más silenciosa y, para muchos, más inquietante. La causa es que cada uno de esos hombres está viviendo bajo un contrato. Un contrato invisible. Un acuerdo que no recuerda haber firmado, pero que sin embargo está ejecutándose con precisión absoluta en cada circunstancia de su vida. Y aquí debemos detenernos, porque lo que voy a decir ahora es la piedra angular de todo este libro. Tu mente subconsciente no es un depósito pasivo de recuerdos. Es un notario espiritual. Registra, sé y ejecuta. No discute contigo. No argumenta. No juzga si aquello que registró es verdadero o falso. Simplemente reconoce la intención con la que fue grabado y procede a manifestarlo. Esto es lo que en el lenguaje del derecho romano se llamaba animus contrahendi, la intención de obligarse. No es la firma lo que hace válido un contrato. Es la intención. Y tú, sin saberlo, has tenido intención muchas veces. La tuya y la de otros sobre ti. Permíteme llevarte a una escena sencilla. Un niño está sentado a la mesa. Observa a su padre, que llega cansado, irritado, preocupado. Quizás el negocio no marcha bien. Quizás hay deudas. Quizás hay miedo. Y entonces, en un momento de descuido emocional, el padre dice: el dinero nunca alcanza. El niño no analiza esa frase. No la debate. No la cuestiona. La absorbe. Pero no la absorbe como una opinión. La absorbe como una ley. Porque en esa etapa de su vida, su mente consciente aún no está desarrollada para filtrar. Todo lo que recibe con carga emocional pasa directamente al subconsciente. Y el subconsciente, fiel a su función, registra. Decreto: el dinero nunca alcanza. Sello. Archivo. Ejecución futura. Así, sin ceremonia, sin tinta, sin testigos visibles, se ha firmado una cláusula del contrato invisible. Ahora bien, comprende esto con absoluta claridad. El niño no eligió conscientemente ese decreto, pero lo aceptó. Y en el plano espiritual, aceptar es equivalente a firmar. A partir de ese momento, ese decreto comienza a operar en su vida, no como una creencia superficial, sino como una instrucción profunda que gobierna su experiencia. ¿Ves ahora la diferencia entre los dos hombres? No está en lo que hacen hoy. Está en lo que firmaron ayer. Y más importante aún, en lo que aún no han revocado. Porque aquí entramos en un principio que rara vez se explica, pero que es esencial. La ley espiritual honra el orden de los acuerdos. El primer contrato tiene precedencia. No porque sea más verdadero, sino porque no ha sido formalmente anulado. Esto es lo que el mundo no entiende. El hombre intenta cambiar su vida mediante esfuerzo externo, más trabajo, más estudio, más estrategias. Pero si en su interior existe un contrato vigente que dice no hay suficiente, cada intento de prosperar será,
en el fondo, un conflicto legal espiritual. Es como intentar construir una casa sobre un terreno que ya ha sido cedido a otra persona. El resultado no puede ser estable. Ahora bien, podrías preguntarte: si esto es cierto, ¿estoy condenado por lo que otros dijeron sobre mí? La respuesta es categórica: no, porque existe una ley superior a cualquier contrato humano o subconsciente. Esa ley es la verdad de Dios. Y la verdad es esta: Dios es abundancia infinita, presente en todo momento y lugar. No hay escasez en Dios. No hay limitación en Dios. No hay injusticia en Dios. Entonces, ¿de dónde proviene la experiencia de carencia? De la aceptación de un pensamiento que niega esa verdad. La carencia no es una realidad creada por Dios. Es la sombra proyectada por una creencia errónea. Exactamente como la oscuridad no es una cosa en sí misma, sino la ausencia de luz. Ahora bien, aquí es donde la enseñanza se vuelve práctica. Porque no basta con comprender esto intelectualmente. Debes actuar sobre ello. Debes hacer lo que en términos legales llamaríamos una rescisión de contrato. Y esto no se hace luchando contra el pasado. Se hace estableciendo un nuevo acuerdo en conciencia, con plena intención, claridad y autoridad espiritual. Recuerda, lo que valida un contrato es la intención. Y tú puedes elegir una nueva. Pero debes hacerlo conscientemente. Deliberadamente. Con la certeza de que estás tratando con leyes reales, no con ideas abstractas. Permíteme darte una ilustración sencilla. Un hombre descubre que, años atrás, firmó un documento que lo obliga a pagar una deuda injusta. Durante años ha sufrido las consecuencias. Pero un día, encuentra la cláusula legal que le permite anular ese acuerdo. En ese momento, su situación cambia, no porque el mundo haya cambiado, sino porque su relación legal con esa situación ha sido transformada. Eso es exactamente lo que este libro viene a hacer por ti. No a enseñarte a ganar dinero, sino a mostrarte cómo rescindir el acuerdo que te impide recibir la abundancia que ya existe. Porque debes comprender esto y repetirlo hasta que penetre en tu conciencia. La provisión no se crea. Se permite. Dios ya ha provisto. Pero el hombre, mediante contratos invisibles, se niega a recibir. Y esa negativa, sostenida en el subconsciente, se manifiesta como carencia. Ahora bien, este proceso no es complicado. Pero requiere sinceridad. Requiere disposición a examinar lo que has aceptado como verdad. Requiere valentía para soltar lealtades inconscientes, incluso aquellas que te atan a tu propia historia familiar. Porque muchas veces, prosperar no parece seguro para el subconsciente. Parece traición. Traición a una identidad. Traición a una historia. Traición a un grupo. Y el alma, en su deseo de pertenecer, prefiere la limitación antes que la ruptura. Pero la verdad te llama a algo mayor. Te llama a reconocer que tu verdadera identidad no es la historia que heredaste. Es el Cristo interior. Es en ti que nunca firmó ningún contrato de escasez. Es en ti que conoces solamente la plenitud de Dios. Es en ti que esperas ser reconocido. Y cuando lo reconoces, todo cambia. No de manera violenta. No de manera forzada. Sino como la luz que entra en una habitación y disuelve la oscuridad sin esfuerzo. Ahora, antes de continuar, quiero dejarte con una práctica. No como teoría, sino como acción. Cierra los ojos por un momento, si puedes, y declara con absoluta convicción: reconozco que Dios es la única fuente de mi provisión. Reconozco que toda idea de escasez es un error de pensamiento sin poder real. Cancelo ahora, en el nombre del Cristo, todo contrato inconsciente que limite mi bien. Acepto la abundancia divina como mi estado natural. Y permito que se exprese libremente en mi vida. No trates de sentirlo perfecto. No trates de forzarlo. Simplemente afirma:
porque cada afirmación consciente es una nueva cláusula. Cada aceptación de la verdad es una firma divina. Y poco a poco, el viejo contrato pierde fuerza. No porque lo hayas destruido, sino porque has dejado de sostenerlo. Y cuando un contrato deja de ser sostenido en la conciencia, se disuelve. Permanece en esto. Y lo que hoy parece misterio, mañana será evidencia. El contrato invisible, basado en las enseñanzas de Matt Fox, editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El notario invisible. Cómo se firma un contrato sin saberlo. El pensamiento es creativo, pero el pensamiento aceptado sin conciencia es ley en acción. Esta es una de las verdades más importantes que el ser humano puede llegar a comprender y, sin embargo, es una de las menos reconocidas. El hombre cree que vive según lo que decide hoy, pero en realidad, en la mayoría de los casos, vive según lo que aceptó sin saberlo hace muchos años. Para entender esto, debemos comenzar por una afirmación clara y firme. Entre los primeros años de vida, el niño no piensa, recibe. No analiza. No cuestiona. No selecciona. Recibe. Entre aproximadamente los 3 y los 12 años, la mente consciente, esa facultad que compara, discrimina y decide, aún no ha alcanzado su pleno desarrollo. En consecuencia, la mente subconsciente permanece abierta, receptiva, sin defensa, como un campo fértil que acepta toda semilla que cae en él. Y aquí radica el misterio que gobierna tantas vidas. Porque el subconsciente no distingue entre verdad y error. No distingue entre una observación pasajera y una ley eterna. No distingue entre una palabra dicha en calma y una palabra dicha en desesperación. Solo reconoce una cosa, la intensidad emocional con la que algo es expresado. Y lo que se expresa con emoción se imprime. Y lo que se imprime se ejecuta. Permíteme ilustrarlo con una escena cotidiana, tan común que la mayoría la considera insignificante. Una madre, preocupada por las cuentas del hogar, habla con una vecina. Su voz lleva el peso del cansancio, del temor, de la incertidumbre. Y dice: no sé cómo vamos a salir adelante, el dinero nunca alcanza. El niño está cerca. Tal vez jugando. Tal vez aparentemente distraído. Pero su subconsciente está completamente atento. No oye una conversación. Recibe un decreto. No oye una posibilidad. Registra una ley. Y en ese instante, sin ceremonia, sin firma visible, sin consentimiento consciente, queda establecido un acuerdo. Decreto: el dinero nunca alcanza. Sello. Archivo. Ejecución futura. Ahora bien, debes comprender esto con precisión absoluta. Ese decreto no es más poderoso que uno consciente, pero es más antiguo. Y la ley espiritual, al igual que la ley humana, respeta el orden de los acuerdos. Los juristas de la antigua Roma lo expresaban así: prior tempore, potior iure, el primero en el tiempo, es el primero en el derecho. Esto significa que el primer contrato tiene precedencia. No porque sea justo, no porque sea verdadero, sino porque no ha sido rescindido. Y aquí es donde el hombre se confunde profundamente. Porque años después, ya adulto, comienza a hacer afirmaciones. El dinero fluye hacia mí. Soy próspero. La abundancia es mi derecho. Y sin embargo, no ve resultados consistentes. ¿Por qué? Porque está intentando firmar un nuevo contrato sin haber anulado el anterior. Y la ley no puede ignorar lo que sigue vigente. No hay conflicto en Dios.
El conflicto está en la conciencia humana que sostiene dos decretos opuestos al mismo tiempo. Ahora bien, aquí es necesario introducir una distinción fundamental, una de las más importantes de toda esta enseñanza. Existe el decreto consciente y existe el decreto inconsciente. El decreto consciente es aquel que tú pronuncias deliberadamente, con intención, en oración o afirmación. El decreto inconsciente es aquel que fue impreso en ti sin tu participación deliberada, pero con tu aceptación implícita. Y aquí está el punto crucial. El problema no es que el decreto inconsciente sea más fuerte. Es que es más antiguo. Y mientras no sea identificado y formalmente anulado, seguirá operando como cláusula activa en tu contrato invisible. Ahora bien, ¿cómo se anula un decreto? Antes de responder eso, quiero que comprendas algo aún más profundo. El verdadero problema no es lo que se dijo. Es que tú lo creíste. Y lo creíste porque no podías hacer otra cosa. Eras un niño. Y el niño, por naturaleza, confía. Confía en sus padres. Confía en su entorno. Confía en aquello que escucha con autoridad emocional. Por eso, cada frase cargada de miedo, de escasez, de culpa o de limitación, pronunciada en tu presencia durante esos años, tuvo el poder de convertirse en ley para tu subconsciente. No porque fuera verdad, sino porque fue aceptada. Ahora bien, veamos cómo esta ley se ilustra de manera perfecta en las Escrituras. La parábola del hijo pródigo ha sido interpretada durante siglos como una historia moral o religiosa, pero en realidad es una enseñanza precisa sobre la conciencia. El hijo menor pide su herencia y se marcha. Se va a una tierra lejana. Y allí, dice el texto, malgasta todo y termina alimentando cerdos. Ahora bien, esto no es una historia externa. Es una descripción del estado de conciencia. El hijo, al alejarse de la casa del padre, que representa la conciencia de Dios, entra en un estado mental donde firma un contrato con la limitación. Acepta condiciones indignas de su verdadera naturaleza. Acepta escasez. Acepta humillación. Acepta necesidad. En otras palabras, firma un nuevo acuerdo con el mundo de la carencia. Y durante ese tiempo, ese contrato es completamente válido para él. No porque el Padre lo haya aprobado, sino porque él lo ha aceptado. Ahora viene el momento decisivo. El texto dice: y volviendo en sí. Detente aquí. No dice, y trabajando más. No dice, y luchando. No dice, y esperando un milagro externo. Dice, volviendo en sí. Es un acto de conciencia. Es un despertar. Es el momento en que el hombre reconoce que el contrato que ha estado viviendo no corresponde a su verdadera identidad, y en ese instante, todo comienza a cambiar. No porque las circunstancias externas se modifiquen de inmediato, sino porque el acuerdo interno ha sido cuestionado. Y ese es el primer paso para su rescisión. Entonces, el hijo decide regresar. Y al regresar, no necesita negociar con el padre. No necesita pagar una deuda. No necesita demostrar mérito. ¿Por qué? Porque el contrato original, su filiación con el Padre, nunca fue destruido. Solo fue ignorado. Y aquí está la gran revelación. Tu contrato con la escasez no puede destruir tu relación con Dios. Solo puede ocultarla temporalmente en tu conciencia. Pero en el momento en que vuelves en ti, en el momento en que reconoces la verdad, el proceso de restauración comienza. Y ahora, llegamos a la aplicación práctica. ¿Cómo comienzas a rescindir esos contratos invisibles? Primero, reconociéndolos. No puedes anular lo que no has identificado. Debes observar tu vida sin juicio, pero con honestidad. ¿Donde hay repetición de dificultad? ¿Donde hay esfuerzo constante sin resultado proporcional? ¿Donde hay una sensación persistente de límite? Allí hay una cláusula activa. Segundo, debes retirar tu aceptación.
esto no se hace luchando contra el pasado. Se hace declarando la verdad presente. Cada vez que afirmas conscientemente lo contrario a ese viejo decreto, no estás peleando con él. Estás firmando un nuevo acuerdo. Tercero, debes perseverar. Porque el subconsciente responde a la repetición. Así como el antiguo contrato fue reforzado durante años, el nuevo debe ser establecido con consistencia. No como esfuerzo tenso, sino como práctica consciente. Ahora, para cerrar este capítulo, quiero darte una afirmación que puedes usar como acto formal de rescisión. Reconozco que muchas de las creencias que han gobernado mi vida fueron aceptadas sin conciencia. Reconozco que no tienen poder propio, sino solo el que yo les he concedido. En el nombre del Cristo interior, retiro ahora toda aceptación de decretos de escasez, miedo o limitación. Declaro nulos y sin efecto todos los contratos inconscientes que no estén en armonía con la verdad de Dios. Acepto ahora la abundancia, la libertad y el bien como mi estado natural. No trates de sentirlo perfecto. No esperes resultados inmediatos como prueba. Recuerda, estás tratando con leyes profundas. Pero puedes estar absolutamente seguro de esto. Ningún contrato puede sobrevivir sin tu consentimiento continuo. Y el día que dejes de consentirlo, ese día comienza su fin. Permanece en esta comprensión. Y en el momento oportuno, verás cómo aquello que parecía fijo comienza a ceder. Porque la verdad, cuando es sostenida con firmeza, siempre prevalece. Capítulo 2. Las cláusulas más comunes. Inventario del contrato típico. Todo efecto en tu vida corresponde exactamente a una cláusula aceptada en tu conciencia. No hay excepción. Esta afirmación puede parecer severa al principio, pero en realidad es profundamente liberadora. Porque si cada experiencia responde a una cláusula, entonces cada experiencia puede ser transformada mediante la revisión de esa cláusula. El hombre común intenta cambiar los efectos. El estudiante de la verdad aprende a revisar las causas. Y las causas, en este caso, son los acuerdos invisibles que has aceptado como verdad. Ahora bien, el contrato invisible no es un documento caótico. No es una colección desordenada de ideas. Tiene estructura. Tiene coherencia interna. Y, sobre todo, tiene patrones repetitivos que pueden ser identificados con precisión. Después de observar miles de casos en la experiencia humana, podemos decir que la mayoría de las cláusulas del contrato se agrupan en tres grandes categorías. No porque la vida sea limitada a tres formas de error, sino porque la mente humana tiende a organizar sus creencias en tres direcciones fundamentales: escasez, culpa, identidad. Estas tres forman el núcleo del contrato típico. Y cada una de ellas opera con una lógica propia que debes comprender en detalle si deseas liberarte de su influencia. Comencemos. La primera categoría es la más evidente. Las cláusulas de escasez. Son aquellas que definen la naturaleza del dinero, de los recursos, de las oportunidades. Pero observa esto con atención. No describen la realidad. La interpretan. Y esa interpretación, al ser aceptada, se convierte en experiencia. Frases como: el dinero nunca alcanza. Hay que luchar mucho para salir adelante. Si alguien gana, otro pierde. El dinero es difícil de conseguir. Estas no son descripciones del mundo. Son decretos. Y cada uno de ellos establece un marco dentro del cual la vida debe manifestarse. Porque el subconsciente, fiel a su función, organiza la experiencia para que coincida con lo que considera verdad. Así, el hombre que cree que el dinero es difícil no está observando una realidad externa. Está viendo reflejada su propia cláusula interna. Ahora bien, podrías pensar que basta con cambiar esas frases. Pero aquí es donde entra la profundidad del asunto. Porque estas cláusulas rara vez están solas. Están sostenidas por una segunda categoría aún más sutil. Las cláusulas de culpa.
estas son especialmente insidiosas, porque no solo limitan la cantidad de bien que puedes recibir, limitan tu permiso para recibirlo. Son ideas como: la gente rica es egoísta. El dinero corrompe. Los ricos no son espirituales. Es mejor ser humilde que próspero. Aquí el problema no es la escasez en sí. Es la asociación emocional que haces con la prosperidad. Si en tu conciencia la riqueza está vinculada con algo negativo, entonces tu subconsciente hará todo lo posible para protegerte de ella. No por maldad, sino por coherencia interna. Porque para el subconsciente, evitar el mal es una prioridad, aunque ese mal sea una interpretación errónea. Así, el hombre puede desear prosperar con su mente consciente, pero rechazarlo con su mente profunda. Y ese conflicto se manifiesta como frustración constante, como intentos que comienzan y se detienen, como oportunidades que aparecen y se desvanecen. No porque el universo sea inconsistente, sino porque la conciencia del individuo está dividida. Ahora bien, llegamos a la tercera categoría. Y aquí entramos en el nivel más profundo del contrato. Las cláusulas de identidad. Estas no hablan del dinero, ni siquiera de la moralidad del dinero. Hablan de ti, de quién eres, de lo que te corresponde, de lo que es posible para alguien como tú. Y precisamente por eso son las más poderosas. Frases como: nosotros no somos de ese tipo. En esta familia nadie ha triunfado. La riqueza es para otros, no para nosotros. Yo no nací para eso. Estas cláusulas no son simples ideas. Son declaraciones de pertenencia. Definen tu lugar en un grupo, en una historia, en una narrativa familiar o cultural. Y aquí es donde el contrato se vuelve emocionalmente complejo. Porque romper una cláusula de escasez puede parecer un desafío. Pero romper una cláusula de identidad puede sentirse como una traición. El individuo que comienza a prosperar en presencia de estas creencias no solo enfrenta un cambio externo, enfrenta una tensión interna, como si estuviera abandonando algo sagrado, como si estuviera rompiendo un pacto invisible con su familia, con su origen, con su historia. Y en muchos casos, sin darse cuenta, elige mantenerse limitado para seguir perteneciendo. Este es uno de los secretos más profundos que rara vez se revelan. El ser humano prefiere ser aceptado antes que ser libre si cree que ambas cosas no pueden coexistir. Pero esa creencia también es una cláusula. Y como toda cláusula, puede ser revisada. Ahora bien, para comprender cómo estas tres categorías operan juntas, quiero llevarte a una historia antigua, que contiene una enseñanza extraordinaria. La historia de Jacob y Labán. Jacob trabaja para Labán durante años. Y Labán cambia su salario repetidamente. Aparentemente, Jacob está atrapado en un sistema injusto, en un contrato que siempre lo coloca en desventaja. Y durante mucho tiempo, esa situación se mantiene. ¿Por qué? Porque Jacob, en su conciencia, ha aceptado ese acuerdo. Ha firmado, por así decirlo, una relación en la que otro define sus condiciones. Pero llega un momento en que algo cambia. Jacob comienza a actuar desde una comprensión superior. No lucha con Labán. No entra en conflicto. Cambia su conciencia. Y a partir de ese cambio interno, la situación externa comienza a transformarse. La prosperidad llega. El contrato pierde su poder. Y finalmente, Jacob se libera. No por fuerza, sino por alineación con una ley superior. Y aquí está la enseñanza. Ningún contrato externo puede sostenerse indefinidamente si la conciencia interna deja de aceptarlo. Ahora, antes de continuar, es necesario que lleves esta enseñanza a tu propia vida. No como teoría, sino como práctica.
Porque mientras estas ideas permanezcan en el plano intelectual, no tendrán poder transformador. Debes hacer un inventario. Un inventario honesto, tranquilo, sin juicio. Toma un momento, más tarde si es necesario, y escribe. No para analizar. No para culparte. Sino para revelar. Escribe las frases que recuerdes haber escuchado en tu infancia sobre el dinero. Sobre la riqueza. Sobre el éxito. No importa si parecen pequeñas. Anótalas. Luego, junto a cada una, intenta recordar. ¿Quién la dijo? ¿En qué contexto? ¿Con qué emoción? No necesitas exactitud perfecta. Solo aproximación sincera. Y finalmente, si puedes, estima una fecha. No porque el tiempo tenga poder en sí mismo, sino porque estás identificando el orden del contrato. Estás viendo qué cláusulas fueron establecidas primero. Este ejercicio no es psicológico en el sentido convencional. Es espiritual. Estás sacando a la luz aquello que ha operado en la sombra. Y lo que se hace consciente comienza a perder su dominio automático. Ahora bien, no te sorprendas si descubres algo importante. Muchas de esas cláusulas no te pertenecen. Fueron heredadas, transmitidas, aceptadas sin elección. Pero ahora, en este momento, tienes elección. Y eso cambia todo. Porque el hecho de que hayas firmado inconscientemente no te obliga a mantener el contrato conscientemente. Recuerda esto siempre. Dios no reconoce contratos de limitación. Solo reconoce la verdad de tu ser. Y la verdad es abundancia. La verdad es libertad. La verdad es expresión plena del bien. Todo lo demás es una interpretación temporal. Y toda interpretación puede ser corregida. Para cerrar este capítulo, te dejo con una afirmación que debes usar después de tu inventario. Reconozco las cláusulas que han operado en mi vida, pero no las temo. Entiendo que fueron aceptadas sin conciencia y por lo tanto pueden ser liberadas con conciencia. No traiciono a nadie al elegir la verdad. Mi verdadera pertenencia es a Dios, y en Dios solo hay bien ilimitado. Acepto ahora una nueva identidad, basada en la abundancia, la libertad y el amor. Permanece en esto. No como una repetición mecánica, sino como una nueva posición interna. Y poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, las viejas cláusulas comenzarán a soltarse. Y aquello que parecía fijo revelará que nunca tuvo poder propio. Capítulo 3. La firma que no recuerdas, el papel de la emoción en el decreto. No es la palabra la que crea, sino la palabra cargada de emoción aceptada como verdad. Esta afirmación, correctamente comprendida, explica por qué algunas frases que has repetido 1000 veces no han cambiado tu vida, mientras que una sola experiencia del pasado sigue gobernando tu destino con sorprendente precisión. El hombre cree que piensa, pero en realidad, en la mayoría de los casos, recuerda emocionalmente. Y lo que recuerda con emoción, lo vuelve a afirmar. Ahora bien, debemos establecer con claridad una distinción fundamental. No toda palabra es un decreto. Miles de pensamientos cruzan tu mente cada día. Miles de frases son pronunciadas. Pero solo algunas se convierten en ley en tu conciencia. ¿Por qué? Porque solo algunas son selladas. Y el sello no es intelectual. Es emocional. La emoción es el elemento que transforma una idea en una instrucción viva para el subconsciente. Es el fuego que funde la cera. Es el calor que fija el sello. Permíteme llevarte a una imagen sencilla, tomada de los antiguos documentos legales. En la Edad Media, un contrato no se consideraba plenamente válido hasta que llevaba el sello de cera del firmante. Ese sello no era un adorno. Era la prueba de intención, de autoridad, de compromiso. Pero observa el proceso. La cera debía ser calentada.
debía volverse maleable. Solo entonces podía recibir la impresión del sello. Sin calor, no había marca duradera. Sin calor, no había contrato. De la misma manera, en la conciencia humana, la emoción es el calor. La emoción vuelve maleable al subconsciente. Lo abre. Lo dispone. Y en ese estado, cualquier idea que entre queda impresa con profundidad. Ahora bien, considera esto en tu propia experiencia. Una frase que escuchas sin emoción pasa. La olvidas. No deja huella. Pero una frase que escuchas en medio del miedo, en medio del llanto, en medio de la humillación, queda, no porque sea verdadera, sino porque fue sellada. Imagina a un niño que presencia una discusión intensa entre sus padres. Hay tensión. Hay miedo. Hay voces elevadas. Hay una sensación de inseguridad que invade todo su ser. Y en medio de ese momento, escucha. No tenemos dinero, vamos a perderlo todo. Esa frase no es una idea más. Es una experiencia. Es un impacto emocional. Y en ese instante, el subconsciente del niño está completamente abierto. La cera está caliente. El sello cae. Y la impresión queda. A partir de ese momento, esa idea puede operar durante décadas. No porque el niño la recuerde conscientemente, sino porque la emoción con la que fue sellada le dio permanencia. Ahora bien, aquí se encuentra una de las razones por las cuales tantas afirmaciones no producen resultado. El hombre repite palabras, pero sin emoción, sin convicción, sin vida. Y el subconsciente, que responde a la intensidad, no recibe esas palabras como decretos. Las oye, pero no las registra. Las deja pasar. Es por eso que la oración mecánica tiene tan poco efecto. No porque las palabras sean incorrectas, sino porque carecen del elemento esencial. La fe sentida, la convicción viva, la aceptación emocional. He enseñado siempre que la regla de oro de la oración no es la repetición, sino la realización. No es cuántas veces dices algo. Es cuánto lo sientes como verdadero. Ahora bien, aquí debemos introducir una verdad que cambiará completamente tu perspectiva. El mismo principio que selló los decretos negativos puede ser utilizado para establecer los positivos. No hay dos leyes. No hay un mecanismo para el error y otro para la verdad. Hay una sola ley. Y funciona en ambas direcciones. Así como el miedo selló una creencia de escasez, la fe puede sellar una realidad de abundancia. Pero debes comprender esto con precisión. La fe no es deseo. La fe no es esperanza. La fe es certeza sentida. Es un estado interno en el cual la mente y la emoción están alineadas en la aceptación de una idea como realidad, y cuando esa alineación ocurre, el sello se imprime. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿cómo puedo generar esa emoción si no la siento naturalmente? La respuesta es práctica y profunda al mismo tiempo. No trates de fabricar emoción. Cambia tu enfoque. Recuerda una experiencia. Evoca un momento en el que hayas sentido seguridad, alegría, provisión. No tiene que estar relacionado con el dinero. Puede ser un momento de paz, de amor, de bienestar. Y mientras sostienes esa emoción, introduce la idea que deseas establecer. No como una lucha, sino como una extensión natural de ese estado. De esta manera, no estás forzando el subconsciente. Lo estás preparando. Estás calentando la cera. Y entonces, el sello puede fijarse. Ahora bien, hay otro aspecto que debes considerar. Los momentos de firma no son continuos. Son específicos. Son episodios. Puntos en el tiempo donde la emoción alcanzó un nivel suficiente para fijar una creencia. Y es tu tarea identificarlos.
No todos, pero algunos. Los más significativos. Permíteme hacerte una pregunta precisa. No para que la respondas rápidamente, sino para que la permitas trabajar en tu interior. ¿Recuerdas un momento en tu infancia en el que sentiste miedo, vergüenza o inseguridad en relación con el dinero? No una idea. Un momento. Una escena. Una emoción. Detente allí. No la juzgues. No intentes cambiarla. Solo obsérvala. Porque al traerla a la conciencia, estás comenzando a retirar su poder automático. Estás separando la emoción de la creencia. Y eso abre la puerta a una nueva firma. Ahora bien, quiero que comprendas algo profundamente consolador. Ningún sello es permanente si se aplica un nuevo sello con mayor autoridad. En los antiguos documentos, un contrato podía ser invalidado o modificado mediante un nuevo sello oficial. No era necesario borrar el anterior. Bastaba con establecer uno nuevo que tuviera mayor jerarquía. En tu vida, esa jerarquía es la verdad de Dios aceptada con convicción. No necesitas luchar contra cada recuerdo. No necesitas deshacer cada experiencia. Necesitas establecer un nuevo acuerdo con suficiente claridad y emoción. Y ese acuerdo, sostenido en la conciencia, comenzará a reordenar todo lo demás. Para cerrar este capítulo, te dejo con una práctica que debes realizar con calma, sin prisa, pero con sinceridad. Recuerda un momento de paz o de bien en tu vida. Permite que esa emoción crezca en ti. Y luego declara: en este estado de certeza y paz, reconozco que Dios es mi fuente infinita. Siento la verdad de la abundancia como una realidad presente. Decreto, con plena convicción, que mi vida está sostenida por el bien ilimitado. Este es mi acuerdo. Este es mi sello. Y acepto su cumplimiento ahora. No repitas esto mecánicamente. Vívelo. Aunque sea por un instante. Porque un instante de verdadera realización puede hacer más que años de repetición sin vida. Permanece en esta comprensión. Y poco a poco, comenzarás a notar algo extraordinario. Aquello que antes parecía inevitable empieza a perder su fuerza. No porque haya sido destruido, sino porque ha sido reemplazado. Y eso, querido lector, es el verdadero poder de la conciencia alineada con la verdad. Capítulo 4. Cómo lee el contrato el universo, la ejecución automática. El universo no decide por ti. El universo ejecuta lo que tú has decidido en lo profundo de tu conciencia. Esta es una ley que debe ser comprendida con absoluta claridad, porque de lo contrario el hombre vivirá en una constante confusión, atribuyendo a la suerte, al destino o incluso a la voluntad de Dios, aquello que en realidad es la ejecución fiel de sus propios decretos. Dios no castiga. Dios no premia. Dios expresa. Y el universo, esa vasta maquinaria de manifestación, actúa como el instrumento perfecto de esa expresión. Pero ese instrumento no tiene opinión. No tiene preferencia. No tiene juicio. Funciona como un alguacil imparcial que ejecuta un mandato ya firmado. Y ese mandato es tu contrato invisible. Ahora bien, en el lenguaje del derecho existe lo que se llama una cláusula de ejecución automática. Esto significa que, una vez cumplidas ciertas condiciones, el contrato se ejecuta sin necesidad de intervención adicional. No hace falta recordar. No hace falta insistir. No hace falta supervisar. El sistema mismo garantiza el cumplimiento. Así funciona tu conciencia. Una vez que un decreto ha sido aceptado y sellado, el subconsciente lo entrega al campo de la vida, y el universo comienza a organizar circunstancias, oportunidades, relaciones y resultados que corresponden exactamente a ese decreto. No porque sea justo, no porque sea correcto, sino porque ha sido aceptado. Permíteme decirlo de una manera aún más directa. El universo no responde a lo que quieres. Responde a lo que has acordado como verdad.
Y aquí se encuentra una de las mayores frustraciones del ser humano. Porque el hombre desea una cosa, pero ha firmado otra. Desea prosperidad, pero ha aceptado escasez. Desea expansión, pero ha decretado límite. Desea libertad, pero ha firmado dependencia. Y entonces, cuando la vida refleja ese contrato, se sorprende. Se indigna. Se esfuerza más. Pero el esfuerzo, en este contexto, no resuelve el problema. Porque el esfuerzo actúa sobre los efectos, no sobre la causa. Y la causa sigue intacta. Es como intentar llenar un recipiente que tiene una abertura en el fondo. Puedes verter más agua. Puedes hacerlo con mayor intensidad. Pero el nivel no sube, porque la estructura que lo contiene no ha cambiado. Ahora bien, esto explica un fenómeno que ha desconcertado a muchos observadores durante generaciones. Personas que reciben grandes sumas de dinero, una herencia inesperada, un premio, una oportunidad extraordinaria y, sin embargo, después de un tiempo, regresan exactamente al nivel de vida que tenían antes. Pierden el dinero. Lo malgastan. Lo dispersan. O simplemente toman decisiones que los devuelven a su condición anterior. El mundo dice, no supieron administrar. Pero eso es una explicación superficial. La verdad es más profunda. Su contrato no fue modificado. Y el contrato tiene un mecanismo de equilibrio. En la ciencia natural, esto se llama homeostasis. Es la tendencia de un sistema a mantener su estado interno estable. El cuerpo humano, por ejemplo, regula su temperatura automáticamente. Si aumenta demasiado, enfría. Si desciende, calienta. No porque tenga intención consciente, sino porque está programado para sostener un nivel. De la misma manera, tu conciencia sostiene un nivel de experiencia que corresponde a tus cláusulas internas. Si algo externo eleva momentáneamente ese nivel, el sistema tiende a regresar al punto que considera normal. Y ese punto no está en el mundo exterior. Está en tu contrato. Por eso, sin un cambio interno, ningún cambio externo puede sostenerse. Ahora bien, esta ley está ilustrada de manera extraordinaria en la parábola de los talentos. Un hombre entrega talentos a sus siervos. A uno 5. A otro 2. A otro 1. Y durante mucho tiempo, esta historia ha sido interpretada como una lección sobre responsabilidad o diligencia. Pero observémosla desde la perspectiva del contrato. El que recibe 5 talentos, produce otros 5. El que recibe 2, produce otros 2. Pero el que recibe 1, lo entierra. Ahora bien, el juicio común dice, fue perezoso. Pero eso no es lo que el texto revela con profundidad. El propio siervo explica su acción. Tuve miedo. Allí está la clave. No actuó desde la pereza. Actuó desde el miedo. Desde una cláusula interna que le decía que el riesgo era peligroso, que la pérdida era probable, que la seguridad estaba en no exponerse. En otras palabras, actuó conforme a su contrato. Y ese contrato limitó su expresión. No porque el amo lo quisiera así, sino porque él lo aceptó así. Mientras que los otros 2 actuaron desde una conciencia distinta. Una conciencia que permitía la expansión, la multiplicación, la confianza. Y por eso, sus resultados correspondieron a esa aceptación. Ahora bien, detente un momento y considera esto con profundidad. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? No es la cantidad inicial lo que determina el resultado. Es la conciencia que la recibe. No es lo que tienes. Es lo que crees que puedes hacer con ello. Y esa creencia no es superficial. Es contractual. Ahora bien, aquí es donde debemos desmantelar una de las ilusiones más persistentes del pensamiento humano. La ilusión del esfuerzo compensatorio. El hombre cree que puede superar sus limitaciones trabajando más, esforzándose más, luchando más. Y en cierto nivel, el esfuerzo tiene su lugar.
Pero cuando se utiliza para contradecir un contrato interno no resuelto, se convierte en una lucha constante contra una corriente invisible. Es como intentar escalar una pared mientras el suelo desciende lentamente bajo tus pies. Cada paso parece avanzar, pero el nivel general no cambia. Y entonces el hombre se cansa. Se frustra. Pierde la esperanza. Sin darse cuenta de que el problema no está en su capacidad de escalar. Está en la estructura que sostiene el sistema. Ahora bien, no interpretes esto como una condena. Interprétalo como una revelación. Porque si el universo ejecuta el contrato sin juzgarlo, entonces también ejecutará cualquier nuevo contrato que establezcas. No hay preferencia. No hay resistencia. No hay obstáculo real. Solo hay correspondencia. Y eso significa que el poder no está fuera. Está en la elección de lo que aceptas como verdad. Para cerrar este capítulo, quiero que realices una reflexión sencilla, pero profunda. Observa tu vida actual. No desde la crítica, sino desde la observación objetiva. Donde se mantiene un nivel constante, a pesar de tus esfuerzos por cambiarlo. Donde parece haber un techo invisible. Ese es tu punto de homeostasis. Ese es el nivel que tu contrato actual sostiene. Y ahora, en lugar de luchar contra él, reconoce lo que es. No es una realidad fija. Es una cláusula activa. Y toda cláusula puede ser modificada. Afirma entonces, con calma y autoridad: el universo ejecuta fielmente aquello que yo acepto como verdad. Por lo tanto, elijo aceptar la abundancia, la libertad y el bien ilimitado. No lucho contra los efectos. Transformo la causa. Y al hacerlo, permito que una nueva realidad se exprese en mi vida. Permanece en esta comprensión. Y recuerda siempre: el universo no te limita. Solo te obedece. Cuando comprendas esto plenamente, habrás recuperado el control de tu destino. Capítulo 5. Leer el contrato en voz alta, el primer acto de liberación. Lo que es traído a la luz pierde su dominio sobre la conciencia. Esta es una ley espiritual de poder extraordinario, y sin embargo, es ignorada por la mayoría de los hombres. El error no reside solamente en haber firmado contratos de limitación, sino en haberlos mantenido ocultos, no examinados, no cuestionados. Lo que permanece en la sombra opera sin oposición. Pero lo que es traído a la luz comienza a disolverse. Ahora bien, debemos comprender que el subconsciente no es malicioso. Es fiel. Ejecuta lo que contiene. Pero también protege aquello que no ha sido expuesto. Por eso, el primer acto real de liberación no es cambiar el contrato. Es leerlo. Leerlo con conciencia. Leerlo con presencia. Leerlo como quien examina un documento que ha gobernado su vida durante años sin haber sido visto. Porque hasta que no lo ves, no puedes dejar de obedecerlo. Y aquí entramos en un principio que está en el corazón mismo de toda enseñanza espiritual. El verbo tiene poder creador. No como metáfora. Como ley. El principio era el verbo. Esto no significa únicamente que Dios creó el universo mediante la palabra. Significa que toda manifestación en tu vida está mediada por el uso del verbo en tu propia conciencia. Pensar es un nivel del verbo. Pero hablar es otro. Y no son equivalentes. El pensamiento puede ser difuso. Puede ser débil. Puede ser contradictorio. Pero la palabra pronunciada en voz alta tiene dirección. Tiene forma. Tiene impacto. Por eso, cuando el decreto negativo fue sellado en tu infancia, casi siempre estuvo acompañado de palabras audibles. De frases dichas. De sonidos cargados de emoción. No fue un pensamiento abstracto. Fue una palabra vivida. Y por esa razón, el proceso de liberación debe incluir la palabra hablada.
No basta con pensar. No basta con reflexionar. Debes declarar. Debes pronunciar. Debes traer al plano audible aquello que ha operado en silencio. Permíteme darte una analogía clara. En el ámbito legal, ningún proceso puede comenzar verdaderamente hasta que los cargos han sido leídos en voz alta ante el acusado. No basta con que existan en un documento. Deben ser pronunciados. Deben ser oídos. Porque en ese acto, el caso deja de ser oculto y se vuelve consciente. Así ocurre en tu vida. Tu contrato invisible debe ser leído. No para condenarte, sino para liberarte. Ahora bien, este capítulo introduce el primer gran ejercicio práctico de este libro. No es opcional si deseas resultados. Es esencial. Debes redactar tu contrato actual. No como una lista informal. No como un conjunto de ideas vagas, sino como un documento formal. Porque estás tratando con leyes. Y la mente responde a la claridad, a la estructura, a la intención definida. Toma papel y escribe. Comienza con un preámbulo sencillo. Algo como: yo, tu nombre, reconozco que he aceptado consciente e inconscientemente una serie de creencias que han gobernado mi experiencia, financiera y material. No busques perfección. Busca sinceridad. Luego, comienza a enumerar tus cláusulas. Cada una debe ser clara. Directa. Sin adornos. Por ejemplo, cláusula 1. Creo que el dinero es difícil de conseguir. Cláusula 2. Creo que si prospero, otros pueden verse afectados negativamente. Cláusula 3. Creo que en mi familia no es posible alcanzar verdadera riqueza. No te apresures. Permite que emerjan. Algunas serán evidentes. Otras aparecerán con más profundidad. No las juzgues. No intentes suavizarlas. Este no es un ejercicio de corrección. Es un ejercicio de revelación. Después de enumerarlas, añade una sección final. Firmado originalmente por nombre de la persona que recuerdes o aceptada inconscientemente si no lo sabes. Fecha aproximada, si puedes estimarla, punto. Esto no es para culpar. Es para identificar. Para dar forma. Para hacer visible lo invisible. Y finalmente, al terminar el documento, escribe: este contrato ha sido aceptado por mí, consciente o inconscientemente, y ha operado en mi vida hasta el presente. Y firma con tu nombre. Ahora bien, aquí viene el acto central. Debes leerlo en voz alta. No lo leas en silencio. No lo revises mentalmente. Levántate, si es posible. Sostén el documento. Y léelo. Despacio. Claramente. Escuchando cada palabra. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estás activando el verbo en su dimensión creadora. Estás llevando al plano audible aquello que ha operado en la oscuridad. Y en ese acto, algo comienza a cambiar. No porque hayas destruido el contrato, sino porque has dejado de ser inconsciente de él. Y la inconsciencia es el único terreno donde el error puede gobernar sin resistencia. Muchos sentirán incomodidad al hacer esto. Resistencia. Incluso vergüenza. Eso es natural. Porque estás enfrentando directamente aquello que ha sido evitado. Pero esa incomodidad es señal de que el proceso es real. De que estás tocando el núcleo del asunto. Permanece. Lee hasta el final. Y al terminar, guarda silencio por un momento. No te apresures a hacer nada más. Permite que la conciencia integre lo que ha ocurrido. Porque aunque no lo veas inmediatamente, has dado un paso decisivo. Has pasado de la ignorancia a la revelación. Y eso, en el plano espiritual, es el comienzo de toda transformación. Para cerrar este capítulo,
te dejo con una afirmación que debes pronunciar después de la lectura. He traído a la luz aquello que operaba en la oscuridad. Ya no soy inconsciente de los acuerdos que he sostenido. Y al reconocerlos, comienzo a liberarme de ellos. La verdad en mí es mayor que cualquier contrato. Y esa verdad ahora comienza a expresarse. Recuerda siempre, no puedes cambiar lo que no ves. Pero en el momento en que lo ves, comienzas a dejar de ser gobernado por ello. Permanece en este trabajo. Porque lo que has iniciado aquí no tiene marcha atrás. Y eso es una bendición. Capítulo 6. La doctrina de la novación, como el derecho espiritual permite reescribir todo. Todo contrato puede ser extinguido y reemplazado por uno nuevo si existe consentimiento. Y Dios siempre consiente el bien. Esta es la declaración más liberadora que el hombre puede escuchar si verdaderamente la comprende. Hasta este punto, has aprendido que has firmado contratos invisibles. Has visto cómo fueron sellados. Has reconocido cómo son ejecutados. Has incluso leído en voz alta el documento que ha estado gobernando tu experiencia. Pero ahora surge la pregunta inevitable. ¿Debo pasar el resto de mi vida corrigiendo ese contrato? ¿Debo luchar cláusula por cláusula, modificando lentamente aquello que fue establecido en años de inconsciencia? La respuesta es no. Y aquí es donde entramos en una de las leyes más elevadas tanto del derecho humano como del derecho espiritual. La doctrina de la novación. En el derecho romano, la novación es un acto legal preciso. No es una modificación. No es un ajuste. No es una mejora gradual. Es la extinción completa de un contrato antiguo y su sustitución por uno nuevo. El contrato anterior deja de existir. No se corrige. No se repara. Se cancela. Y uno nuevo toma su lugar. Pero hay una condición esencial. Debe haber consentimiento de las partes. Ahora bien, considera esto en el plano espiritual. ¿Quiénes son las partes en tu contrato invisible? Tu conciencia. Y la presencia que sostiene toda manifestación. Dios. Y aquí está la revelación central. Dios nunca se opone a la novación hacia el bien. Nunca. No hay resistencia en Dios. No hay negociación. No hay demora. Dios no está aferrado a tu antiguo contrato. No lo defiende. No lo protege. No lo considera necesario. Es el hombre quien lo sostiene. Es el hombre quien lo repite. Es el hombre quien, por ignorancia o hábito, lo mantiene activo. Pero en el momento en que el hombre decide establecer un nuevo acuerdo en alineación con la verdad, Dios consiente instantáneamente. Porque Dios es la verdad. Ahora bien, esta enseñanza ha sido expresada con una claridad extraordinaria en las Escrituras, aunque pocas veces ha sido comprendida en su verdadero alcance. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto no describe un proceso gradual. No describe una mejora progresiva del carácter. Describe una novación. Una sustitución total. La expresión original, keintisis, nueva creación, no significa una versión mejorada de lo antiguo. Significa algo completamente nuevo. Sin continuidad legal con lo anterior. Esto es radical. Y debe ser entendido así. Porque mientras el hombre crea que estar mejorando su viejo contrato, seguirá atado a él. Intentará reformarlo. Ajustarlo. Hacerlo más aceptable. Pero seguirá siendo el mismo documento. Con la misma base. Con la misma lógica. Con la misma limitación esencial. Y aquí debemos establecer una distinción que no puede ser ignorada. Reforma no es liberación. La reforma intenta cambiar el contrato existente. La novación no reemplaza. La reforma dice, voy a mejorar esto.
La novación dice, esto deja de existir. La reforma trabaja dentro del sistema antiguo. La novación establece un sistema nuevo. Y mientras no comprendas esta diferencia, tu progreso será parcial, inestable y muchas veces frustrante. Permíteme ilustrarlo de manera sencilla. Imagina a un hombre que ha firmado un contrato profundamente injusto. Durante años ha sufrido sus consecuencias. Y un día descubre que puede renegociar algunas condiciones. Reduce una cláusula aquí. Ajusta otra allá. Pero el contrato sigue siendo el mismo. Sigue operando bajo la misma estructura. Sigue limitando su libertad. Ahora imagina que ese mismo hombre descubre una ley superior que le permite anular completamente ese contrato y firmar uno nuevo bajo condiciones justas. ¿Cuál de las dos opciones representa verdadera liberación? La respuesta es evidente. Y sin embargo, en el ámbito espiritual, la mayoría de los hombres elige la primera. Porque no comprende la segunda. Ahora bien, esta ley no es solo teórica. Está profundamente establecida en la tradición bíblica. El antiguo pacto del Sinaí, basado en la ley externa, fue novado por el nuevo pacto. No reformado. No ajustado. Novado. El decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Esto es novación en lenguaje espiritual. El antiguo acuerdo deja de ser la base. Y uno nuevo toma su lugar. No por esfuerzo humano, sino por aceptación consciente. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a tu vida práctica? Primero, debes tomar una decisión clara. No ambigua. No parcial. No condicional. Debes decidir que no vas a mejorar tu contrato antiguo. Vas a sustituirlo. Y esta decisión no es emocional. Es legal en el sentido espiritual. Es un acto de voluntad consciente. Segundo, debes formular el nuevo contrato. No como una colección de deseos, sino como un acuerdo definido. En primera persona. Con claridad. Con autoridad. Algo como: yo, tu nombre, establezco ahora un nuevo acuerdo en mi conciencia, basado en la verdad de Dios como única realidad. Reconozco que la abundancia es la naturaleza divina y, por lo tanto, es mi estado natural. Declaro que toda limitación previamente aceptada queda sin efecto. Acepto ahora una vida de provisión continua, oportunidades abiertas y expresión plena del bien. No lo compliques. No lo adormes. Hazlo claro. Hazlo firme. Tercero, debes aceptar este nuevo contrato como real. No como posibilidad futura. No como esperanza, sino como hecho presente en el plano espiritual. Porque ese es el punto donde la novación se activa. No cuando lo repites, sino cuando lo aceptas. Y aquí es donde muchos fallan. Intentan sentir que algún día será verdad. Pero la ley requiere que lo reconozcas como verdad ahora, en conciencia. Aunque las apariencias externas aún no lo reflejen. Porque recuerda, el contrato no se ejecuta en el mundo exterior primero. Se establece en la conciencia. Y luego se manifiesta. Para cerrar este capítulo, quiero dejarte con una afirmación que debes pronunciar con plena autoridad. No estoy aquí para reparar lo viejo. Estoy aquí para aceptar lo nuevo. En Cristo, soy una nueva creación. Las cosas viejas han pasado en mi conciencia, y todas son hechas nuevas ahora. Acepto este nuevo acuerdo como la única ley operante en mi vida. Permanece en esto. Y no regreses al antiguo contrato. No lo revises. No lo negocies. No lo mejores. Déjalo atrás. Porque una vez que la novación ha sido aceptada, el contrato anterior ya no tiene jurisdicción. Y tú, finalmente, eres libre de vivir conforme a la verdad.
Capítulo 7. El fuego purificador, la ceremonia de rescisión. Ningún contrato queda verdaderamente sin efecto hasta que es formalmente rescindido con plena conciencia. Hasta ahora has identificado. Has comprendido. Has leído. Has reconocido. Pero todo eso, aunque necesario, aún pertenece al ámbito de la preparación. Ahora llegamos al acto. Al momento en que el hombre deja de ser observador de su condición y se convierte en agente de su transformación. Porque en el plano espiritual, como en el jurídico, existe una diferencia absoluta entre saber y ejecutar. Puedes conocer la ley. Puedes comprender el contrato. Puedes incluso desear su fin. Pero mientras no haya un acto formal de rescisión, el contrato continúa vigente. Y por eso, este capítulo no es simplemente una enseñanza. Es una instrucción. Es el momento en el que tú, deliberadamente, declaras el fin de un acuerdo que ya no reconoces como válido. Y lo haces no con duda, no con timidez, sino con autoridad espiritual. Ahora bien, este proceso no es simbólico en el sentido superficial. No es un ritual vacío. No es una dramatización. Es un acto consciente que utiliza medios visibles para producir un cambio invisible. Y esos medios han sido utilizados por el ser humano a lo largo de toda la historia espiritual. El fuego, la palabra, la intención. Desde el monte donde ardía la zarza sin consumirse, hasta las lenguas de fuego que descendieron sobre los discípulos, el fuego ha representado siempre la presencia que purifica, que transforma, que consume lo falso sin tocar lo verdadero. El fuego no es destrucción. Es revelación. Quema lo que no tiene sustancia real. Y deja intacto lo que pertenece a la verdad. Por eso, este acto debe ser realizado con reverencia, con claridad y, sobre todo, con presencia total. No lo hagas con prisa. No lo hagas como una obligación. Hazlo como quien cierra una etapa de su vida para siempre. El procedimiento es sencillo, pero su poder depende de tu conciencia al ejecutarlo. Primero, toma el documento que has escrito, tu contrato actual, el que has leído anteriormente, y léelo en voz alta por última vez. Pero esta vez no como quien observa, sino como quien está a punto de terminarlo. Al finalizar la lectura, declara con firmeza: esto es lo que he creído. Esto es lo que ha gobernado mi vida. Hoy lo reconozco. Y hoy lo declaro nulo. Detente un momento. Siente el peso de esas palabras. No las repitas por repetir. Permite que sean reales para ti. Porque en ese instante estás retirando tu consentimiento. Y eso es el inicio de la extinción. Segundo, dirige una oración formal. No como súplica, sino como declaración consciente ante Dios. Recuerda, Dios no necesita ser convencido. Dios consiente el bien. Tú estás alineando tu conciencia con ese consentimiento. Puedes decir, por ejemplo: Padre, reconozco que he aceptado creencias que no corresponden a tu verdad. Reconozco que las he sostenido y que han producido sus efectos en mi vida. Pero hoy, en plena conciencia, retiro mi aceptación de toda limitación. Declaro nulo este contrato y acepto únicamente tu ley de bien, de abundancia y de libertad. Sé que tú consientes esta liberación, porque tú eres la fuente de todo bien. Y en esta certeza, libero este acuerdo ahora. No te preocupes por las palabras exactas. Preocúpate por la intención, por la sinceridad, por la presencia. Tercero, ahora viene el acto físico. Toma el documento y quémalo. No como quien destruye papel, sino como quien permite que el fuego consuma una forma que ya no tiene autoridad. Observa cómo el papel se transforma, cómo las palabras se deshacen, cómo aquello que parecía sólido pierde su forma.
y comprende. Eso mismo está ocurriendo en tu conciencia. El fuego no es el poder. El poder es tu decisión. Pero el fuego sella el acto. Lo fija, lo completa. Sin este paso, para muchos, el proceso queda incompleto. Porque el ser humano necesita ver el fin de aquello que ha sostenido. Necesita cerrar el ciclo. Y el fuego permite ese cierre. Recoge las cenizas. No las deseches sin conciencia. Tómalas y entrégalas. Puedes enterrarlas en la tierra o dejarlas en agua corriente. ¿Por qué? Porque estás completando el ciclo de extinción. Tierra y agua reciben lo que ha sido consumido y lo devuelven al flujo de la vida sin forma. Esto no es superstición. Es alineación con un principio profundo. Lo que ha sido liberado no debe ser retenido. Debe ser entregado completamente. Ahora bien, escucha esto con atención absoluta. Si haces todo esto sin sentirlo, no has hecho nada. Será papel quemado. Nada más. Porque la ley espiritual no responde al gesto. Responde a la conciencia. Responde a la emoción vivida. Responde a la convicción. Por eso, antes de comenzar, asegúrate de estar presente. De no estar distraído. De no estar dividido. Porque este acto es un punto de inflexión. Y debe ser tratado como tal. Muchos que han realizado este ejercicio con sinceridad han reportado una sensación inmediata de alivio. De ligereza. Como si una carga invisible hubiera sido retirada. Otros no sienten nada en el momento. Y eso también es correcto. Porque el cambio no siempre es emocionalmente evidente. Pero en ambos casos, algo ha ocurrido. El contrato ha sido rescindido. Y la ley ha registrado ese acto. Para cerrar este capítulo, no te daré una afirmación. Te daré un recordatorio. Hoy no estás destruyendo tu pasado. Estás retirando tu consentimiento a seguir repitiéndolo. Y esa diferencia lo cambia todo. Permanece en esta conciencia. Y observa, en los días y semanas siguientes, cómo la vida comienza a responder de manera distinta. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás sujeto al mismo acuerdo. Y donde ya no hay contrato, no puede haber ejecución. Capítulo 8. Las cláusulas del nuevo contrato. Escribir con la mano de Dios. El vacío dejado por un contrato rescindido debe ser llenado conscientemente por la verdad, o el error volverá a ocupar su lugar. Esta es una ley que no admite excepción. Muchos hombres han experimentado momentos de liberación. Han soltado viejas creencias. Han sentido alivio. Pero al no establecer un nuevo acuerdo claro y definido, han permitido que la mente vuelva, lentamente, a sus antiguos patrones. Y así, lo que parecía una transformación se convierte en una pausa. No porque la ley haya fallado, sino porque el proceso no fue completado. Por eso, después de la rescisión, viene la redacción. No como un ejercicio opcional, sino como el acto que consolida la nueva base de tu vida. Porque debes comprender esto con absoluta precisión. La conciencia no puede permanecer en blanco. Siempre sostiene un acuerdo. La única cuestión es si ese acuerdo ha sido elegido o heredado. Ahora tú eliges. Ahora tú escribes. Ahora tú estableces. Y lo haces no desde la duda, sino desde la comprensión de que estás actuando en armonía con la ley más alta. Porque este nuevo contrato no es una invención personal. Es un reconocimiento de la verdad que siempre ha existido. Es alinear tu conciencia con lo que Dios ya es. Y por eso, no escribes como quien crea algo nuevo desde la nada. Escribes como quien firma algo que ya le pertenece por derecho divino. Permíteme afirmarlo claramente. No estás intentando obtener abundancia.
estás aceptando tu relación con ella. Ahora bien, este contrato debe ser claro. Debe ser preciso. Debe ser afirmado en tiempo presente. Y debe estar estructurado. No por formalidad externa, sino porque la mente responde a la definición. Donde hay claridad, hay poder. Donde hay ambigüedad, hay debilidad. Comienza, como antes, con un preámbulo. Yo, tu nombre completo, establezco consciente y voluntariamente un nuevo acuerdo en mi conciencia, basado en la verdad de Dios como única realidad operante en mi vida. Detente allí un instante. Siente lo que estás haciendo. No es una afirmación ligera. Es una declaración de alineación. Ahora, procede a las cláusulas. Y aquí es donde estableces la nueva estructura que reemplaza completamente a la anterior. La primera es la más importante. La cláusula de identidad divina. Porque todo lo demás depende de quien crees que eres. Reconozco que soy hijo del dador de toda buena dádiva. Mi origen es divino, y por lo tanto, mi naturaleza es abundante, plena y libre. No pases rápido por esto. Porque aquí se corrige el error fundamental. No eres producto de la limitación. Eres expresión del infinito. Y mientras no aceptes esto, todo lo demás será parcial. La segunda es la cláusula de suficiencia. Reconozco que la sustancia universal es infinita, inagotable y siempre presente. Fluye hacia mí libremente, sin esfuerzo, en perfecta correspondencia con mi conciencia. Observa que no estás afirmando que algún día llegará. Estás declarando que ya existe y que fluye. Porque así es. La tercera es la cláusula de canal. Y esta es profundamente importante, porque corrige una de las mayores distorsiones. El dinero que recibo es instrumento del bien. No define mi valor, sino que expresa mi capacidad de participar en el flujo de la vida. Aquí rompes la asociación entre dinero e identidad personal. El dinero deja de ser una medida de quién eres y se convierte en una herramienta de expresión. Esto libera una enorme cantidad de tensión inconsciente. La cuarta es la cláusula de generosidad. Dar es la evidencia de mi fe en la provisión continua. Comparto con libertad, sabiendo que la fuente es inagotable. Aquí estableces el flujo. Porque el estancamiento es siempre resultado del miedo. Y el dar consciente rompe ese miedo. No como sacrificio, sino como afirmación de abundancia. La quinta es la cláusula de heredero. Y aquí sellas la ruptura definitiva con el pasado limitado. No heredo la pobreza de mis antepasados. Heredo la riqueza de mi Padre. Mi verdadera herencia es divina, eterna e ilimitada. Esta cláusula es liberadora en un nivel profundo. Porque corta la cadena invisible de identificación con historias familiares de limitación. No niegas a tus antepasados, pero dejas de repetir sus acuerdos. Ahora bien, estas son las cláusulas fundamentales. Puedes añadir otras si lo deseas, pero no compliques el documento. La claridad es poder. Cuando hayas terminado, escribe. Este contrato reemplaza completamente cualquier acuerdo previo que no esté en armonía con la verdad de Dios. Y luego, firma. Con tu nombre completo. Y la fecha. No omitas esto. Porque la firma no es un formalismo. Es el acto de compromiso. Es el momento en que dices: esto es lo que acepto. Y en ese acto, el contrato se activa en tu conciencia. Ahora bien, quiero que comprendas algo aún más profundo. En la Escritura encontramos el ejemplo perfecto de este proceso. Abraham. Su nombre era Abraham. Pero en el momento en que establece una nueva relación con Dios, su nombre cambia. Y ese cambio no es simbólico. Es contractual. Es una redefinición de identidad. Es una novación. Deja de ser quien era bajo el antiguo acuerdo y se convierte en quien es bajo el nuevo.
y junto con ese cambio viene la promesa de provisión. No como recompensa, sino como consecuencia natural de la nueva identidad. Esto es el Berit, la alianza. No una promesa unilateral, sino una relación viva, vinculante, donde la conciencia del hombre se alinea con la verdad de Dios. Y la manifestación responde. Ahora, para cerrar este capítulo, quiero que leas tu nuevo contrato en voz alta. Despacio. Con presencia. No como repetición, sino como declaración. Y después, guarda silencio. No intentes forzar nada. No busques señales inmediatas. Recuerda, el contrato ha sido firmado. Y la ley está en acción. Afirma entonces, con serenidad. He establecido un nuevo acuerdo en mi conciencia. Este acuerdo es verdadero porque está basado en Dios. Y lo que está basado en Dios no puede fallar. Permanece en esto. Y verás, en su debido tiempo, cómo la vida comienza a reflejar lo que has firmado. No porque lo hayas exigido, sino porque lo has aceptado. Y en la ley espiritual, aceptar es crear. Capítulo 9. Dios como testigo y garante, la firma ante lo invisible. Un contrato firmado en la conciencia humana puede fallar. Un contrato sellado con la presencia de Dios es inapelable. Aquí entramos en la dimensión más profunda de todo lo que has hecho hasta ahora. Porque podrías preguntarte, con aparente lógica, ¿qué garantiza que este nuevo contrato se cumpla? ¿Qué sucede si las circunstancias no cambian? ¿Y si vuelvo a caer en lo antiguo? Estas preguntas no son debilidad. Son naturales. Pero nacen de una premisa que debe ser corregida. Crees que estás firmando un contrato con tus propios recursos. Y eso no es cierto. No eres tú quien garantiza este contrato. Es Dios. Ahora bien, esto debe ser entendido con absoluta precisión. No como consuelo. No como esperanza. Sino como ley. En el derecho antiguo existía la figura del garante. El garante no era una figura decorativa. Era la base de la confianza. Porque si el deudor no podía cumplir, el garante respondía con su propia sustancia. Su patrimonio. Su capacidad. Su respaldo. El contrato era tan sólido como el garante que lo sostenía. Ahora bien, aplica esto al plano espiritual. Cuando tú firmas tu nuevo contrato en alineación con la verdad, no estás dependiendo de tu fuerza personal, ni de tus circunstancias actuales, ni de tu historia pasada. Estás estableciendo un acuerdo cuyo garante es la sustancia universal misma. Dios. Y aquí está la revelación que debes aceptar completamente. Dios no promete lo que no puede sostener. Y Dios no puede fallar. Por eso, en la Escritura encontramos una declaración extraordinaria. Por mí mismo he jurado. Observa esto con cuidado. No dice que Dios jura por algo superior. No dice que depende de otra autoridad. Dice que jura por sí mismo. Porque no hay nada más alto. Esto es lo que convierte el acuerdo en inmutable. En la carta a los Hebreos se dice que Dios quiso mostrar la inmutabilidad de su propósito mediante un juramento. ¿Por qué? Para que el hombre tenga una base firme. Para que no dude. Para que no oscile. Porque la mente humana, si no se afirma en algo absoluto, tiende a regresar al miedo. Ahora bien, cuando tú firmas tu nuevo contrato, estás haciendo algo que debe ser comprendido en su verdadera magnitud. Estás firmando ante lo invisible, pero con efectos completamente reales. No estás escribiendo un deseo. No estás afirmando una ilusión. Estás reconociendo una ley y aceptando su operación en tu vida. Y Dios, como testigo, no es un observador pasivo. Es la presencia que da vida a ese acuerdo. Es la sustancia que lo ejecuta. Es el poder que lo manifiesta.
Ahora bien, aquí debemos abordar uno de los errores más comunes y más peligrosos: la tentación de revisar el contrato. El hombre firma con convicción. Realiza la ceremonia. Establece su nuevo acuerdo. Pero pasan los días, tal vez las semanas, y las circunstancias externas parecen no cambiar de inmediato. Y entonces comienza el pensamiento: quizás no funcionó. Tal vez debo hacer algo más. Quizás esto no es para mí. Y sin darse cuenta, comienza a retirar su aceptación. Comienza a debilitar el nuevo acuerdo. Y en muchos casos, termina regresando al antiguo. Esto, en términos precisos, es rescindir el nuevo contrato por impaciencia. Y aquí debo hablar con absoluta claridad. Las circunstancias siempre siguen a la conciencia. Nunca la preceden. Esto es ley. No puedes esperar que el mundo cambie primero para luego creer. Debes creer primero, y entonces el mundo cambia. Pero ese creer no es una emoción pasajera. Es una decisión sostenida. Es una aceptación firme. Es permanecer en el nuevo contrato aunque los sentidos aún no lo confirmen. Permíteme darte una ilustración sencilla. Un agricultor planta una semilla. La cubre con tierra. Y durante días no ve nada. Si en ese momento decide desenterrar la semilla para verificar si está creciendo, la destruye. No porque la semilla no tuviera poder, sino porque no respetó el proceso. De la misma manera, cuando firmas tu nuevo contrato, has plantado una semilla en el nivel más profundo de tu conciencia. Y esa semilla comienza a trabajar, a reorganizar, a atraer, a manifestar. Pero si constantemente dudas, revisas, cuestionas, temes, estás interrumpiendo el proceso. No porque la ley haya cambiado, sino porque has retirado tu consentimiento. Y recuerda siempre, el contrato solo se mantiene activo mientras lo sostienes en tu conciencia. Ahora bien, esto no significa que debas forzarte a creer. Significa que debes elegir no regresar al antiguo acuerdo. Cada vez que aparezca el pensamiento de duda, no lo combatas. Simplemente reconoce: ese pertenece al contrato anterior. Y vuelve al nuevo. Con calma. Sin lucha. Pero con firmeza. Porque no estás tratando de convencerte. Estás eligiendo a qué acuerdo perteneces. Para cerrar este capítulo, quiero que hagas una afirmación consciente, no como repetición, sino como reconocimiento. Este contrato no depende de mi fuerza personal. Dios es su testigo y su garante. La sustancia universal respalda cada cláusula que está en armonía con la verdad. No retiro mi aceptación. Permanezco firme. Y permito que la vida refleje, en su debido tiempo, lo que ya es verdad en mi conciencia. Permanece en esto. Y no mires atrás. Porque cuando Dios es el garante, no hay apelación posible. Solo cumplimiento. Capítulo 10. El periodo de transición, cuando dos contratos coexisten. El hecho de que veas los frutos del contrato antiguo no significa que el nuevo no esté en acción. Esta afirmación es esencial. Sin ella, muchos hombres que han hecho un trabajo sincero, profundo y correcto, terminen abandonando su liberación en el momento más cercano a su manifestación. Porque esperan que el cambio interno produzca resultados externos inmediatos. Y cuando esto no ocurre, dudan. Y cuando dudan, retroceden. Y al retroceder, reafirman aquello que ya habían cancelado. Ahora bien, debemos establecer esto como ley. Todo decreto produce fruto en su tiempo. No en el momento en que lo deseas. No en el momento en que lo observas. Sino en el momento en que el ciclo se completa. Y este principio es perfectamente comprendido en el ámbito natural, pero raramente aplicado al espiritual. Un agricultor siembra trigo.
Y durante semanas no ve resultado. La tierra parece igual. El campo parece vacío. Pero el proceso está en marcha. Ahora bien, imagina que ese mismo agricultor, al no ver resultados inmediatos, decide que la siembra no funcionó y arranca la tierra. ¿Qué ha hecho? Ha interrumpido el proceso. No porque la semilla fuera ineficaz, sino porque no respetó el tiempo. De la misma manera, cuando tú has establecido tu nuevo contrato, has sembrado una nueva semilla en la conciencia. Pero la tierra, tu subconsciente y el campo de tu experiencia, aún contiene semillas antiguas. Y esas semillas también darán fruto. Porque fueron sembradas antes. Porque fueron aceptadas antes. Porque estaban en proceso antes. Esto significa que durante un periodo verás una coexistencia aparente. El nuevo contrato operando en la conciencia. Y el viejo contrato produciendo sus últimos efectos. Y aquí es donde el entendimiento es crucial. Porque si no comprendes esto, cometerás el error más grave de todos. Interpretar los frutos tardíos del contrato viejo como evidencia de que el nuevo no funciona. Y en ese momento, volverás a firmar. Volverás a aceptar. Volverás a declarar lo antiguo. Y así, lo que estaba terminando se reinicia. Este proceso puede repetirse muchas veces en la vida de una persona. No porque la ley falle, sino porque la comprensión es incompleta. Permíteme ilustrarlo con otra imagen. Imagina que has vivido durante años en una casa en la que el sistema eléctrico está defectuoso. Las luces fallan. Hay interrupciones. Hay irregularidad. Y un día decides cambiar completamente el sistema. El nuevo sistema es instalado. Pero durante un breve periodo, aún hay energía residual en el sistema antiguo. Y algunos circuitos siguen funcionando bajo el viejo patrón. ¿Dirías que la instalación nueva ha fallado? No. Dirías que el proceso está en transición. Eso es exactamente lo que ocurre en tu vida. Ahora bien, esta ley está expresada con claridad en la parábola del sembrador. La semilla cae en la tierra. Y luego pasa tiempo. El crecimiento no es inmediato. No es visible al principio. Pero el proceso es inevitable si la semilla ha sido correctamente plantada. No es la semilla la que falla. Es la impaciencia del observador la que interrumpe el proceso. Y también vemos este principio en la historia de José. José recibe un sueño, un decreto, una visión de su futuro. Pero entre ese momento y su cumplimiento, transcurran años. Años de aparente contradicción. Años de dificultad. Años en los que todo parece indicar lo contrario. Y sin embargo, el sueño se cumple. No porque las circunstancias fueran favorables, sino porque el decreto fue sostenido. Ahora bien, este periodo de transición requiere algo específico de tu parte. No esfuerzo adicional. No lucha, sino mantenimiento consciente. Debes sostener el nuevo contrato. No ocasionalmente. No cuando te sientes bien, sino de manera deliberada. Diaria. Constante. Esto no es repetición mecánica. Es alineación continua. Te doy 3 prácticas sencillas que debes aplicar durante este periodo. Primero, lee tu nuevo contrato todos los días en voz alta. No rápidamente. No como obligación, sino como recordatorio consciente de lo que has aceptado. Esto mantiene tu mente alineada. Esto evita que el antiguo patrón recupere terreno. Segundo, cuando aparezca una circunstancia adversa, una situación financiera difícil, una limitación aparente, no reacciones desde el viejo contrato. No digas, esto no está funcionando. Reconoce inmediatamente. Esto pertenece al acuerdo anterior.
y luego afirma la cláusula correspondiente de tu nuevo contrato. No para negar la situación, sino para establecer qué ley estás aceptando. Tercero, utiliza la oración científica, no como súplica, sino como tratamiento. Dirige tu pensamiento hacia la verdad de manera deliberada. Afirma la presencia de Dios como única causa. Niega el poder de la apariencia. Y acepta la realidad del bien como ya establecida. Esto no cambia el mundo externo directamente. Cambia tu relación con él. Y eso, inevitablemente, transforma la manifestación. Ahora bien, quiero dejarte con una advertencia clara. El único modo de reactivar el contrato antiguo es volver a creer en él. Nada externo puede hacerlo. Ninguna circunstancia tiene poder propio. Solo tu aceptación le da continuidad. Y por lo tanto, solo tu decisión puede ponerle fin definitivo. Para cerrar este capítulo, afirma con calma. Reconozco el periodo de transición y lo acepto sin temor. No interpreto los resultados pasados como evidencia presente. Permanezco fiel al nuevo acuerdo que he establecido. Y sé que, en su debido tiempo, la manifestación reflejará la verdad que ahora sostengo. Permanece en esto. Con paciencia. Con firmeza. Sin ansiedad. Porque lo que ha sido sembrado correctamente no puede fallar. Solo necesita tiempo para aparecer. Capítulo 11. El contrato y las relaciones, como tu acuerdo interno atrae socios. Ninguna relación entra en tu vida por accidente. Cada una corresponde exactamente a una cláusula activa en tu conciencia. Esta es una verdad que el hombre resiste. La resiste porque parece trasladar la causa de su experiencia desde el mundo exterior hacia su propio interior. Y eso exige responsabilidad. Pero también otorga poder. Porque si las relaciones fueran independientes de tu conciencia, estarías a merced de ellas. Pero si responden a tu contrato, entonces pueden cambiar cuando tu contrato cambia. Ahora bien, hasta este punto hemos hablado principalmente de dinero, de provisión, de resultados financieros. Pero debes comprender esto. El contrato invisible no se limita a lo que recibes. Gobierna con quien lo recibes. Las personas que entran en tu vida, socios, empleadores, clientes, colaboradores, no son elementos aislados. Son participantes en la ejecución de tu contrato. Y cada uno de ellos, de manera consciente o inconsciente, actúa conforme a las cláusulas que tú has aceptado. Permíteme decirlo de forma directa. Atraes relaciones que confirman lo que crees. No porque el mundo esté conspirando contra ti, sino porque la conciencia organiza la experiencia para reflejar su contenido. El hombre que sostiene, en lo profundo de su ser, la cláusula. Siempre seré explotado. No necesita buscar situaciones injustas. Las encontrará. O mejor dicho, las reconocerá. Porque incluso cuando se le presenten oportunidades equilibradas, su interpretación tenderá a confirmar su decreto. Aceptará condiciones desfavorables. Permitirá excesos. Y luego dirá: siempre me pasa lo mismo. Pero no es lo mismo. Es la misma cláusula manifestándose en diferentes formas. De igual manera, el hombre que cree: los ricos me desprecian, vivirá cada rechazo profesional como prueba de esa idea. Cada silencio será interpretado como desprecio. Cada distancia como juicio. Y así, su experiencia confirmará su creencia. No porque los otros lo desprecien necesariamente, sino porque su conciencia organiza la percepción y la reacción de acuerdo a ese contrato. Ahora bien, aquí debemos introducir un concepto que es esencial para tu liberación. El contrato espejo. Las personas más difíciles en tu vida financiera no son tus enemigos. Son tus espejos. Reflejan, con una precisión a veces incómoda, aquellas cláusulas que aún permanecen activas en tu conciencia. El cliente que no para.
el socio que traiciona, el empleador que subestima. No son la causa de tu problema. Son la evidencia de una cláusula no resuelta. Y aquí debo hacer una aclaración importante. Esto no significa que debas aceptar el abuso. No significa que debas permanecer en situaciones injustas. No significa que debas justificar el comportamiento incorrecto de otros. Fox nunca enseñó pasividad. En el plano práctico, debes actuar con firmeza, con claridad, con dignidad. Pero en el plano de la causa, debes observar. Porque mientras no identifiques la cláusula que esa relación está reflejando, la experiencia tenderá a repetirse incluso con diferentes personas. Puedes cambiar de trabajo. Puedes cambiar de socios. Puedes cambiar de entorno. Pero si el contrato interno no ha cambiado, la forma externa encontrará una nueva manera de manifestarlo. Permíteme llevarte nuevamente a la historia de Jacob y Labán. Labán era un hombre que constantemente cambiaba las condiciones. Ajustaba los acuerdos. Se beneficiaba a expensas de Jacob. Y durante mucho tiempo, esa relación se mantuvo. Ahora bien, observa esto con cuidado. Labán no cambió. Jacob cambió. Y cuando Jacob cambió su conciencia, su contrato interno, su relación con la provisión, las circunstancias comenzaron a reorganizarse. No porque Labán se transformara moralmente, sino porque Jacob dejó de sostener el acuerdo que permitía esa dinámica. Y finalmente, la relación llegó a su fin. No por conflicto, sino por trascendencia. Jacob ya no necesitaba ese espejo. Ahora bien, este principio es una de las aplicaciones más prácticas de toda esta enseñanza. Cada vez que enfrentes una relación difícil en el ámbito financiero o profesional, no te limites a reaccionar externamente. Haz una pausa y pregúntate con sinceridad: ¿qué está reflejando esto en mí? No como culpa, no como acusación, sino como observación. ¿Qué idea sobre el dinero, sobre el valor, sobre el merecimiento está siendo confirmada aquí? Tal vez descubras una cláusula como: debo aceptar menos de lo que valgo. Otro siempre tiene más poder que yo. Si digo no, perderé todo. Y en ese momento, la relación deja de ser un problema. Se convierte en información. Se convierte en una oportunidad de completar tu trabajo interno. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Porque cuando la cláusula es reconocida y rescindida, el espejo ya no tiene función. Y sin función, desaparece. No necesariamente de manera dramática. A veces simplemente deja de repetirse. A veces la relación se transforma. A veces surge una nueva oportunidad que no reproduce el patrón anterior. Pero siempre hay un cambio. Porque la causa ha sido modificada. Ahora bien, recuerda siempre este principio fundamental. El mundo exterior es la sombra proyectada de tu mundo interior. No es independiente. No es autónomo. Responde. Refleja. Expresa. Y por lo tanto, tu trabajo no es controlar a las personas. Es revisar tu contrato. Para cerrar este capítulo, quiero dejarte con una práctica simple pero poderosa. Piensa en una relación financiera o profesional que te haya resultado difícil. No la analices desde la emoción. Obsérvala desde la conciencia. Y luego afirma: esta experiencia no es mi enemigo, es mi espejo. Revela una cláusula que ahora estoy dispuesto a liberar. No culpo, no resisto, no huyo. Comprendo, y al comprender, me libero. Permanece en esto. Y verás cómo incluso las relaciones más complejas comienzan a perder su carga. Porque ya no las ves como obstáculos. Las ves como mensajes. Y cuando el mensaje es comprendido, ya no necesita repetirse.
Capítulo 12. El nuevo firmante. Vivir desde el contrato de abundancia. El hombre no cambia su vida cambiando sus acciones, cambia sus acciones al cambiar el acuerdo desde el cual vive. Esta es la culminación de todo lo que has aprendido. Porque podrías pensar que el propósito de este libro era enseñarte a obtener dinero, a mejorar tus condiciones, a transformar tus resultados. Pero eso sería una comprensión incompleta. El propósito ha sido más profundo. Ha sido llevarte a un punto donde ya no dependas de las circunstancias para definir tu estado interno. Donde ya no reacciones al mundo, sino que actúes desde la verdad. Ese es el nuevo firmante. No es un hombre con más dinero. Es un hombre con una relación distinta con la sustancia. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora bien, debemos describir con claridad a este nuevo firmante. No como ideal lejano, sino como estado práctico, como conciencia operativa. Primero, el nuevo firmante no siente culpa al recibir, porque ha comprendido que recibir no es apropiarse de algo ajeno. Es permitir que el flujo natural del bien se exprese. Ya no hay conflicto interno. Ya no hay pensamiento oculto de indignidad. Recibe con naturalidad. Como el árbol recibe la luz. Como la tierra recibe la lluvia. Sin cuestionar su derecho. Segundo, el nuevo firmante no siente miedo al dar. Porque sabe que la fuente no está en lo que posee, sino en lo que es. Y lo que es no puede agotarse. Dar deja de ser sacrificio. Se convierte en afirmación. En evidencia de confianza. En participación consciente en el flujo de la vida. Tercer, el nuevo firmante no interpreta la escasez temporal como identidad permanente. Puede haber momentos de transición. Puede haber aparentes limitaciones. Pero ya no las convierte en definición de sí mismo. Ya no dice, esto soy. Dice, esto es una fase. Y esa diferencia impide que el antiguo contrato se reactive. Cuarto, el nuevo firmante no necesita defender su prosperidad ante otros. No siente la necesidad de justificarse, de explicarse, de reducirse para ser aceptado. Porque su referencia ya no es el juicio externo. Es la verdad interna. Y esa verdad es suficiente. Ahora bien, escuche esto con atención profunda. El nuevo contrato no elimina la acción. La dirige. El hombre antiguo trabaja contra su contrato. Se esfuerza. Lucha. Empuja. Pero hay resistencia. Hay fricción. Hay desgaste. Porque está intentando avanzar en dirección opuesta a sus propios decretos. El hombre nuevo trabaja desde su contrato. Y entonces, la acción cambia. No necesariamente en cantidad, sino en calidad. Hay claridad. Hay oportunidad. Hay sincronía. No porque hará menos, sino porque hace desde un punto distinto. Es como un hombre que intenta nadar contra la corriente y otro que aprende a moverse con ella. Ambos se mueven. Ambos actúan. Pero uno lucha y el otro fluye. Y esa es la diferencia esencial. Ahora bien, esta vida no es estática. No es un estado fijo que alcanzas y conservas sin atención. Es un flujo. Y aquí encontramos una de las imágenes más poderosas de toda la escritura. Un río salía del Edén para regar el jardín. No era un estanque. No era un depósito. Era un flujo continuo. La sustancia no se acumula. Circula. Y cuando los obstáculos, los decretos antiguos, son removidos, ese flujo se restablece naturalmente. Y más adelante, el profeta describe un río que comienza pequeño. Y crece. Y crece. Y crece. Hasta que se convierte en algo que no puede ser contenido.
Así es la conciencia del nuevo firmante. No es una explosión repentina. Es una expansión progresiva. Una profundización. Una ampliación constante de la capacidad de recibir y de expresar el bien. Ahora bien, antes de cerrar este libro, debo darte una advertencia. No como corrección, sino como protección. No conviertas el nuevo contrato en superstición. No es un documento mágico. No reemplaza la acción. No elimina la necesidad de pensar, de decidir, de actuar en el mundo. Es el terreno. Es la base. Es la fuente desde la cual la acción correcta se vuelve evidente. Si esperas que el contrato hará todo por ti, volverás a la pasividad. Y la pasividad es otra forma de limitación. Pero si lo utilizas como fundamento, tu acción será distinta, más precisa, más efectiva, más alineada. Y eso producirá resultados que antes parecían inalcanzables. Ahora, para cerrar, te entrego un modelo completo de nuevo contrato. No para que lo repitas mecánicamente, sino para que lo uses como base, lo adaptes, lo hagas tuyo y lo firmes con plena conciencia. Nuevo contrato. Yo, tu nombre completo, establezco consciente y voluntariamente este acuerdo en mi conciencia, reconociendo a Dios como la única presencia y el único poder en mi vida. Cláusula 1. Identidad. Reconozco que soy hijo del dador de toda buena dádiva. Mi naturaleza es abundante, plena y libre. Cláusula 2. Suficiencia. Reconozco que la sustancia universal es infinita e inagotable, y fluye hacia mí libremente en perfecta armonía con mi conciencia. Cláusula 3. Canal. Reconozco que el dinero es un instrumento del bien y una expresión del flujo divino en mi vida. No define mi valor. Cláusula 4. Generosidad. Doy con libertad y recibo con gratitud, sabiendo que la fuente es ilimitada. Cláusula 5. Herencia. No heredo limitación. Heredo la plenitud divina. Mi verdadera herencia es eterna. Cláusula final. Este contrato reemplaza completamente cualquier acuerdo previo basado en la limitación o el error. Acepto este acuerdo como la única ley operante en mi vida. Firmado. Fecha. Lee este contrato. Siente cada palabra. Fírmalo. Guárdalo. No como objeto, sino como referencia viva. Y vuelve al cuando sea necesario. No para dudar, sino para recordar. Y ahora, antes de concluir, quiero dejarte con una última afirmación. No como cierre, sino como apertura. Vivo desde la abundancia porque es mi naturaleza. Actúo desde la verdad porque es mi fundamento. Y permito que la vida exprese, sin resistencia, el bien que ya es mío en Dios. Recuerda siempre: no has creado algo nuevo. Has dejado de negar lo que siempre ha sido verdad. Y en ese reconocimiento, tu vida comienza a transformarse.